Bienvenido a Hispaniam. Hoy te adentrarás en uno de los eventos más significativos del siglo XX, el Tratado de Versalles. Este tratado puso fin a la Primera Guerra Mundial y sentó las bases para muchos eventos históricos posteriores. Acompáñame para descubrir sus detalles y repercusiones. Comenzamos. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz firmado el 28 de junio de 1919 entre los países aliados y Alemania en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial, llamada entonces la Gran Guerra. Entró en vigor el 10 de enero de 1920. John Maynard Keynes, en su libro Consecuencias Económicas de la Paz de 1919, calificó el tratado de ser una verdadera declaración de guerra con humillantes y vergonzosas condiciones impuestas por los vencedores sobre el vencido. Posteriormente, el pueblo alemán en su gran mayoría apoyaría a Adolf Hitler, reivindicando la supresión de dicho tratado. Al finalizar la Primera Guerra Mundial y declararse el armisticio, los aliados se reúnen en la Conferencia de Paz de París, 1919, para acordar los términos de la paz con Alemania, el antiguo imperio austrohúngaro, dividido en Austria, Hungría y Bulgaria. Uno de sus resultados es el llamado Tratado de Versalles. Las discusiones de los términos de la paz empiezan el 18 de enero de 1919 y fue presentado ante Alemania en mayo siguiente como única alternativa, implicando que su rechazo habría significado la reanudación de las hostilidades. Algunos historiadores consideran que Alemania fue esencialmente engañada por el presidente liberal estadounidense Woodrow Wilson. La delegación y el gobierno alemanes consideraron el tratado como un dictamen, diktat en alemán, impuesto a la fuerza sin un mecanismo de consulta o participación. Particularmente molesto fue el precepto incorporado en el Tratado de la Culpa y responsabilidad total de Alemania por la guerra, excluyendo totalmente a las demás potencias. La realidad fue que Alemania no pretendía ni tramó dicha guerra e incluso intentó, aunque fuera tardíamente, evitarla. Esto se convirtió en un elemento de tensión en la política interna en Alemania, entre la derecha y los grupos nacionalistas, que rechazaban de plano todo el tratado, siendo partidarios de su revocación, y el centro liberal y los socialdemócratas, que trataban de suavizar las cláusulas más dañinas contra Alemania, tales como las reparaciones económicas y el aislamiento diplomático. El tratado estableció la creación de la Sociedad de Naciones, SDN, un objetivo prioritario del presidente de los Estados Unidos. El propósito de esta organización era mediar como árbitro en los conflictos entre las naciones para prevenir que se llegara a un enfrentamiento bélico. Otros requerimientos exigían a Alemania la pérdida de la soberanía sobre sus colonias y otros territorios. Los nacionalistas inculcaron en todo el pueblo alemán los conceptos de la Schandfrieden, paz vergonzosa, y Schmachfrieden, paz humillante. El día siguiente a la aceptación del tratado, el 23 de junio de 1919, fue día de luto en Alemania, considerado como la primera gran derrota del parlamentarismo y el pecado original de la República de Weimar. El tratado era injusto e impuesto a la fuerza. Las condiciones fueron especialmente gravosas para con Alemania. Veamos ahora las cláusulas del tratado. Primero, cláusulas territoriales. Sarre quedó bajo la administración de la Sociedad de Naciones, que concedió a Francia su explotación económica durante 15 años. Eupen y Malmedy fueron arrebatadas de Alemania y cedidas a Bélgica. El norte de Schleswig-Holstein, en Tondern y Schleswig-Holstein, pasó a dominio de Dinamarca. La mayor parte de la provincia de Posen y Prusia Occidental, parte de Silesia, pasaron a dominio polaco. La ciudad libre de Danzig y Memel, ciudades costeras del mar Báltico, se configuraron como ciudades libres bajo autoridad polaca y de la Sociedad de Naciones. El valle del río Nienen quedó bajo completo control de Lituania. Las colonias de Togo y Camerún se dividieron entre Francia, 2/3 partes, y Gran Bretaña, 1/3 parte. África del suroeste,
actual Namibia, quedó bajo tutela de Sudáfrica. Tanganica pasó en su mayor parte a Gran Bretaña, con la excepción de Ruanda y Burundi, que quedaron en manos de Bélgica, y el puerto de Kionga, que fue devuelto a Portugal. La Nueva Guinea alemana, parte en la actualidad de Papúa Nueva Guinea, pasó a ser británica, aunque finalmente quedó bajo tutela de Australia. Las islas de Polinesia se repartieron entre Gran Bretaña y Japón. Y por último, prohibición del Anschluss. Las cláusulas del Tratado de Versalles fueron consideradas el robo más escandaloso que jamás se haya cometido. Con estas amputaciones territoriales, Alemania se vio privada del 15% de su capacidad económica de antes de la guerra, 12% de la ganadería, 75% de las reservas de hierro, 38% de la producción de acero, etc. Estas fueron las cláusulas militares impuestas a Alemania: entrega de material militar y de la flota de guerra, ocupación de la orilla izquierda del Rin y desmilitarización de Renania. Reducción del ejército a 100.000 hombres y 4.000 oficiales, sin artillería pesada, submarinos ni aviación. Prohibición de fabricar material de guerra y del servicio militar obligatorio. Disolución del Estado Mayor. Eliminación del servicio militar obligatorio en Alemania. Internacionalización del Canal de Kiel. Todas ellas eran medidas humillantes para un país como Alemania. Veamos ahora las cláusulas morales y políticas. Según el artículo 231, Alemania era la única responsable de la guerra. Los gobiernos aliados y asociados afirman, y Alemania acepta, la responsabilidad de Alemania y sus aliados por haber causado todos los daños y pérdidas a los cuales los gobiernos aliados y asociados se han visto sometidos como consecuencia de la guerra impuesta a ellos por la agresión de Alemania y sus aliados. Se prohíbe el ingreso de Alemania en la Sociedad de Naciones. Fue indudablemente injusto considerar a Alemania única responsable de la Gran Guerra. Y respecto a la marginación de Alemania de la Sociedad de las Naciones, fue sin ninguna duda por motivos revanchistas. Y ahora las cláusulas económicas. Creación de la Comisión de Reparaciones de Guerra, cuyo monto quedaba por definir. Entrega de todos los barcos mercantes de más de 1.400 toneladas de calado y cesión anual de 200.000 toneladas de nuevos barcos, para restituir toda la flota mercante perdida por los aliados durante el conflicto. Entrega anual de 44 millones de toneladas de carbón, 371.000 cabezas de ganado, la mitad de la producción química y farmacéutica, la totalidad de cables submarinos durante 5 años y expropiación de la propiedad privada alemana en los territorios y colonias perdidos. Las reparaciones estaban completamente injustificadas. Sobre el monto económico de las reparaciones, fijadas posteriormente en la Conferencia de Spa y en la Conferencia de Londres en 1920, hay que señalar que empobrecieron a Alemania y la condujeron a la hiperinflación. En 1923, la situación en Alemania se volvió desesperada y la inflación en una escala astronómica se convirtió en la única salida para el gobierno. Las imprentas se dedicaron a imprimir dinero todo el día. En 1921, el cambio de divisas se situaba en 75 marcos por dólar. Para 1924, esto se había convertido en 5 billones de marcos por dólar. Esto virtualmente destruyó la clase media alemana, reduciendo cualquier ahorro bancario a virtualmente cero. En definitiva, redujeron al país a la miseria. Durante esta época de inflación, muchos judíos se apoderaron de grandes propiedades en Alemania, tanto estatales como privadas. Con respecto a la expropiación de la propiedad privada en los territorios perdidos, era, simple y llanamente, un robo. La entrega de la flota mercante era una exigencia completamente injusta que borraba a Alemania de los mares, suponía un freno al libre comercio y estrangulaba las exportaciones alemanas, cosa que cuadraba muy bien en la ideología neomercantilista. Y para rematar, la entrega forzosa de carbón y otros productos condenaba a la ruina a la industria de los países a los que Alemania exportaba.
en especial Austria. Como representantes de la comunidad judía norteamericana a la Conferencia de Paz de Versalles, fueron los israelitas Louis Marshall, el juez Julian Mack, el coronel Harry Cutler, Jacobo de Haas, el rabino B.L. Levinthal, Joseph van Rondes Nachman, Sirkin, Leopold Benedict, Bernard Richards y Stephen Wise. Y en la delegación alemana a la misma conferencia figuraron los israelitas Rateanu, Wassermann, Mendelssohn, Bartholdy, Max Warburg, Oskar Oppenheimer y Deutsch. El Tratado de Versalles es un ejemplo claro de cómo las decisiones diplomáticas pueden tener repercusiones duraderas. A través de este análisis has descubierto no solo los detalles del tratado, sino también sus profundas implicaciones para la historia mundial. Si te gustó el vídeo, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. ¡Hasta la próxima!